Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a ver un tema tan importante como lo es funciones. Dentro de ella vamos a tratar lo que es el tema de dominio, valor de una función, identificar funciones a partir de relaciones, evaluación de funciones como la lineal, la cuadrática o la cúbica. Para ver el tema de funciones, lo vamos a relacionar con esta actividad. Nos podemos imaginar las funciones como máquinas en las que se introduce un elemento, en este caso X, y devuelven otro valor Y, que también se designa por f de X. Observemos. Tenemos un elemento X, que vamos a introducirlo en una procesadora. El primer paso que realiza la procesadora es elevar al cuadrado. Por lo tanto, elevamos X al cuadrado. Siguiente paso en la procesadora, multiplicar por 4. Por consiguiente, X cuadrado por 4. Siguiente paso en la procesadora, restarle 10. Por lo tanto, tenemos 4X cuadrado menos 10. Terminó el proceso y obtenemos el producto de Y. Por lo tanto, Y es igual a 4X cuadrado menos 10. En este caso, la función es identificada como f de x igual 4x cuadrado menos 10. Por lo tanto, una función no es más que un proceso en el cual la variable x está sujeta a expresiones matemáticas como potencias, raíces, productos, cocientes, sumas y restas. Esto es lo que representa entonces valorizar una función. Concepto de función. Función es la relación o correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. O sea, es la comparación, la asociación que podamos establecer entre los elementos de dos conjuntos. De manera que cada elemento del primer conjunto de las X, le corresponde de forma unívoca, o sea, en una sola dirección, un valor único en el segundo conjunto de la Y, que llamaremos imagen. De ahí entonces que a la función la denotamos con la letra F y escribimos Y igual Fx o transformado de X. La expresión f entre paréntesis x se lee f de x o f en x. F de x designa el valor que f le asigna a x. Por lo tanto, entonces vamos a hablar de variable independiente, que es la x, es cualquier elemento del primer conjunto, conjunto de partida. Y hablamos de variable dependiente, que es la y, es cualquier elemento del segundo conjunto. Es el conjunto que va a almacenar las imágenes que se obtuvo al reemplazar la x por diferentes cantidades. Veamos entonces la diferencia entre lo que es función y lo que es relación. Ambos entre dos conjuntos, A y B. A y B. Si observamos el primer conjunto,
dice que a cada elemento de A le corresponde un único. La imagen de A es 1, la imagen de B es 5, la imagen de C es 3, la imagen de D es 4, la imagen de E es 2. Cada elemento del conjunto de partida o del primer conjunto tiene una única imagen en el conjunto de llegada o conjunto 2. Por lo tanto, eso es lo que conocemos como función. En cambio, si observamos acá, a diferencia del primer conjunto, tenemos que el elemento D tiene dos imágenes. Tiene 2 y tiene el elemento 4. La condición es que tenga una sola imagen. Por lo tanto, ya no hablamos de función, sino que hablamos de relación. O sea, una asociación, una comparación, una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, que se rompe por el hecho de que hay un elemento del primer conjunto que tiene dos imágenes y ella solamente puede tener una. En el caso del número 4, que es imagen de D y que es imagen también de A, eso no significa nada. Es el hecho de que cada elemento del conjunto de partida debe tener una única imagen, no debe tener más de una. Entonces, dominio es el conjunto de valores de X, o sea, la variable independiente, para los que la función f de x existe, y lo representamos con la expresión dominio de f. Dominio de f. Mientras que el codominio o recorrido o rango es el conjunto de valores de y. Recuerden que y es la variable dependiente o imagen de una función f. Lo representamos con la expresión imagen de f o codominio de f. ¿Cómo se representan las funciones? Cuando establecemos entonces una función, significa que tenemos dos magnitudes, dos cantidades que van a relacionarse. Entonces, la primera forma es a través de fórmulas, otra a través de tablas y otra con gráficas. Veamos la primera, fórmulas. En una actividad como esta, si se conoce el lado X de un cuadrado, se puede obtener su área. Ya sabemos que la fórmula de área de un cuadrado es X al cuadrado, o sea, lado al cuadrado. Las tablas, observemos esta actividad, el nivel de agua que se alcanza en el recipiente depende del tiempo que el grifo esté goteando. Lo vamos a relacionar entonces con una tabla de valores, en donde vamos a tener el conjunto de partida, que es el tiempo en minutos, y el conjunto de llegada, que es el nivel del agua en centímetros. Esto es una tabla de valores. Gráficas. Veamos esta actividad. En una etapa de la vuelta ciclística, a cada distancia del punto de salida, le corresponde una determinada altitud. Y podemos observar la gráfica, donde en la horizontal tenemos los kilómetros recorridos y en la vertical tenemos las alturas.
y el comportamiento que va teniéndose a lo largo de la carrera. Repasemos entonces lo que es ejes cartesianos y coordenadas de un punto, dado que toda función está asociada siempre con el plano cartesiano. Hablamos entonces de los ejes de coordenadas, que son dos rectas, una horizontal y una vertical que se cortan en áreas llamadas cuadrantes. El punto de intersección entre las dos rectas lo conocemos como origen de coordenadas y lo señalamos con la letra O o un 0. Tenemos entonces la horizontal denotada como eje de las X o de las abscisas. Y en el otro lado tenemos el eje de las Y o de las ordenadas. En el plano existen infinitos puntos y cada punto está identificado como un par de coordenadas XY. Un valor en X, un valor en Y denotamos entonces las coordenadas del punto P de coordenadas XY, abscisa y ordenada, un par ordenado. Representación de la función dada la fórmula. Entonces, conocido el lado X de un cuadrado, se puede obtener su área, es lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos aquí la tabla de valores que vamos a confeccionar con la fórmula. Y le estamos dando valores a X, que es la variable independiente. Ella toma valores a su gusto, siempre y cuando la defina, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 5 valores. Vamos a buscar sus imágenes. Y la fórmula es f de x igual a x cuadrado. Tomamos el primer elemento 0, lo reemplazamos en la fórmula 0 al cuadrado, 0. Entonces lo ubicamos en el plano. Tomamos el otro valor, 1. Lo reemplazamos en la fórmula, 1 al cuadrado, 1. Ya lo tenemos en la tabla y procedemos a localizarlo en el plano cartesiano. El siguiente valor es 2. Lo reemplazamos en la fórmula, 2 al cuadrado, 4. Procedemos a ubicarlo en el plano que le corresponde 4. Siguiente valor es 3. Lo reemplazamos en la fórmula, 3 al cuadrado, 9. Lo localizamos en el plano cartesiano, 9. El último valor que estamos considerando, 4, lo reemplazamos en la fórmula, 4 al cuadrado, 16. Lo ubicamos en el plano cartesiano, la imagen de 4. Y por último vamos a unir esos puntos y resulta parte de una parábola. Entonces aquí hemos tenido, dada la fórmula, elaboramos la tabla de valores, le asignamos valores a X, obtenemos los valores de Y, los localizamos en el plano y unimos esos puntos coordenados con una curva. Ahora tenemos representación de la función dada la tabla.
ya nos están dando la tabla. Por ejemplo, el nivel de agua que se alcanza en el recipiente después del tiempo que el grifo esté goteando. Ya tenemos la tabla que nos las han proporcionado. Los valores de X, que son los valores independientes, y tenemos los valores de Y, que son los valores dependientes. Vamos a ver los pares ordenados. Comenzamos con 0, 0, ubicado aquí. El otro par ordenado, 15, 10. Localizamos el 15, lo pareamos con el 10. El otro par ordenado, 30, 14. 30 lo relacionamos con el 14. El otro par ordenado, 45, 17. 45, 17. El otro par ordenado, 60, 19. 60, 19. Y por último, unimos esos puntos y nos da el comportamiento de esa actividad.